Así es. Existen aquellos que suplantan o usurpan la identidad de un tercero con fines delictivos y casi siempre se valen del anonimato para sacar ventaja económica, o sea, estafarnos. ¿Y eso está penado? Por supuesto. Se trata de los delitos informáticos contra la fe pública y falsedad genérica, es decir, aquellos que suplantan o usurpan la identidad de un tercero con fines maliciosos. Es un ilícito tipificado en la ley. Qué buena información que me proporcionas, Lucía. Así no seré víctima de estos farsantes. Siempre es importante verificar la fidelidad de las cuentas y sus contenidos en las redes sociales. Las oportunidades de trabajo convocadas por empresas formales se hacen a través de su página web y no mediante individuos, teléfonos, correos electrónicos, publicaciones falsas en redes y jamás te pedirán pagos anticipados. No te dejes estafar. Denunciemos las falsas convocatorias de trabajo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De la mañana ya con 35 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo, y muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy, martes 4 de junio de 2024. Estamos en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. El día de hoy, amigos oyentes, se conmemora el Día del Agente Comunitario. Les repetimos, mucha atención, el día de hoy se conmemora el Día del Agente Comunitario de Salud. Y también hoy se recuerda el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Mi nombre es Javier Chejia y el día de hoy les acompañaré en esta mañana informativa. Lógicamente, amigos oyentes, estamos saliendo a través de los 810 de la amplitud modulada, los 102.7 de la frecuencia modulada en Tambobamba, a través de la frecuencia modulada 97.5 FM. Estamos también a través de transmisión de Facebook. Estamos en este instante también a través de YouTube, en las redes sociales. Nos puede buscar como Radio Surfo. 6:36 minutos, amigos oyentes, la información del tiempo para el día de hoy. Tenemos un pronóstico de la siguiente manera. Vamos a tener una mínima de -2 grados centígrados y una máxima de 20 grados centígrados. La información del tiempo nos indica lo siguiente para el día de hoy. Actualmente los termómetros registran los -1 grado centígrado en nuestra provincia de Cotabambas y puntualmente en el distrito de Chalhuahuacho. El pronóstico para el día de mañana es muy similar, una mínima de -2 y una máxima de 20 grados centígrados. La humedad a esta hora de la mañana en la provincia de Cotabambas es de 59%. Esa es la información del tiempo, amigos oyentes, a esta hora de la mañana. 6:37. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui y Mainaya Guayacuna Panaicuna, Allimpuncha y Cachuncancunapaj, Istucamuichis Guayacuna Panaicuna, porque está haciendo bastante frío en nuestra provincia de Cotabambas. Como indicas, Javier, la temperatura realmente ha descendido considerablemente en los últimos días y siempre la recomendación
a través de nuestro medio de comunicación, a abrigarse bastante y sobre todo también a nuestros escolares que están en el nivel inicial, primaria y secundaria. Hay que abrigarlos, hay que tener muchísimo cuidado porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día. 6:38. Vamos, amigos oyentes, con información a esta hora de la mañana, y es que el gobierno prorroga estado de emergencia en el corredor vial sur Apurímac, Cusco, Arequipa. Durante la prórroga del estado de emergencia, la policía se encarga del control del orden interno en este corredor vial que une 3 regiones. Desde el martes 4 de junio, es decir, a partir del día de hoy, rige la prórroga por 30 días calendarios del estado de emergencia declarado en el corredor vial sur Apurímac, Cusco, Arequipa. La medida adoptada por el Poder Ejecutivo incluye los 500 metros adyacentes al lado de la vía. Esto mediante decreto supremo número 055-2024 de la PCM, que se publicó ayer en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Establece que la Policía Nacional se encargará del control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Estado de emergencia quillante en Rique por 30 días. Rique Chorarica Moshankey, corredor vial sur Apurímac, Cusco, Arequipa, Nescape. Bueno, más informaciones en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Y un sismo de magnitud 3.6 ha arremecido la región de Lima. El epicentro de este sismo se ubicó a 37 kilómetros al este de Tamboraque, en la provincia de Huarochirí. Así ha reportado el Instituto Geofísico del Perú. Lo cierto es que este tipo de sismos hacen de que siempre estemos en alerta como población, y también las instituciones a través de Defensa Civil, porque todos somos Defensa Civil, debemos tomar y participar de los simulacros que se desarrollan en el año, principalmente en las instituciones educativas. Hay que tener siempre atención y cuidado. Bueno, hubo un sismo en la capital de la República, que se ha ubicado, como habíamos indicado, en la provincia de Huarochirí. Bueno, según el Instituto Geofísico del Perú, el remesón fue sentido con una intensidad de grado 2 a 3 en la escala de Mercalli en la localidad de Tamboraque. 6 de la mañana con 40 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, la venta de kits, justamente para que usted, a su autoridad, pueda revocarlo a un regidor o en este caso también al propio alcalde de su localidad, incluso al gobernador regional de su localidad. Pues bueno, ya se ha iniciado la venta de kits, justamente, amigos oyentes, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En la región de Arequipa, amigos oyentes, Arequipa empieza a adquirir kits de revocatoria contra autoridades. Ciudadanos de distritos como Cocrachaca, Alto Selva Alegre y Socabaya fueron los primeros en acudir a la OMPE para el trámite, justamente para adquirir este documento. En la región de Cusco también ya hicieron la compra del kit de revocatoria desde la OMPE. Mientras tanto, en Ayacucho también, William, adquieren kit de revocatoria contra Oscorima Núñez. Se debe llegar a 120,000 personas en toda la región. O sea, esa es la cantidad que se tiene que conseguir para que el señor Oscorima ya no sea gobernador regional de Ayacucho. También en el distrito de Chalhuahuacho se había anunciado, había un comité que estaba a cargo de la adquisición de lo que viene a ser este kit de revocatoria. ¿Cómo irá este proceso? Quedó en nada. ¿Alguien sabrá algo sobre esta situación? Bueno, hay preocupación seguramente en los gobernadores regionales o autoridades locales que no están haciendo bien las cosas, porque los kits electorales o de revocatoria ya han sido prácticamente adquiridos en algunas localidades, principalmente con las autoridades polémicas que se tienen, ¿no? Más por las actitudes. Por ejemplo, el joyero Oscorima Núñez seguramente va a tener que verificar, ver cómo está desarrollando su actividad, porque ya hay, naturalmente, la oposición ya compró el kit de revocatoria y todo hace entender de que próximamente habría incluso nuevas autoridades en Ayacucho. Lo mismo pasa en Cusco también. Ya algunos ciudadanos o algunos también que representan a alguna organización ya están moviéndose para adquirir los kits de revocatoria contra los gobernadores regionales. Si no se salvan,
algunas municipalidades. Todo por actitudes o porque hay una deficiencia importante en el gasto público y sobre todo también en la gestión que deben desarrollar en su periodo de gobierno. Y es que, William, lamentablemente no existe la capacidad, ¿no? No existe, digamos, esa posibilidad de gestionar adecuadamente el recurso en beneficio de la población. Si es que su autoridad está trabajando correctamente, obviamente que no hay esta intención, ¿no? Ni pensar en tratar de revocar a su autoridad, pero si es que la autoridad electa por el pueblo no está trabajando de forma eficiente, no está, digamos, haciendo lo que debería de estar haciendo por el bien del pueblo, lógicamente la población está siempre con esa intención, ¿no? Y si lo retiramos y si lo sacamos y hacemos de que otra autoridad, pues bueno, agarre el cargo y que nos dé mejores resultados. Alcalde wali chishancho, manata fuera cocho gobernador wali chishancho, en todo caso, kashan mi que posibilidad reiki, revocatoria nesca, ruarinapa. Buen chasquimuita, kanki kiki trámite nescat ruaramuita, atuajariki que kit de revocatoria nescatariki. Apamunaiki, pakanki que incluso firma con atjuños pariki, autoridad nikitariki, jorcopuita atillawaja. Hay esa posibilidad, está dentro de la norma. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? En nuestra provincia de Cotabambas, en la región de Apurímac, en la región vecina de Cusco. El gobernador regional de Cusco también está inmiscuido en este caso de revocatoria, porque ya se ha anunciado de que ya hay un grupo de dirigentes que están adquiriendo, pues bueno, este kit de revocatoria para retirarlo de este cargo de gobernador regional. El chumbivilcano, ¿no? Así se vende dentro de sus discursos también. Y bueno, la vicegobernadora regional en algún momento también, William, ella había dicho, ¿no? De que yo sí estoy en la capacidad de asumir el cargo. Bueno, vamos a ver qué pasa también dentro de los gobiernos locales y también de los gobiernos regionales. Todo lo que ocurre al interior de los gobiernos regionales, de las autoridades municipales, lo habíamos dicho, es importante elegir muy bien a nuestras autoridades, porque después pasan estos temas y sin duda un tema de revocatoria o cambio de autoridad también genera retrasos en los procesos que tenemos en las municipalidades, pero para ello tenemos que elegir bien, para ello también las autoridades que asumen el poder político en las regiones y sobre todo en las, como autoridades locales deben tratar de hacer de la mejor forma, porque no se trata solamente de asumir por un factor político, sino también tiene que haber capacidad de gestión, es decir, conocer todo lo que está relacionado precisamente a temas de inversión pública, a temas de gestión municipal o regional, y con ello podremos seguramente hacer bien las cosas. No solamente es mirar a los gerentes municipales que tienen que naturalmente trabajar, porque para eso se les ha contratado, pero la autoridad política, en este caso las autoridades principales, también tienen que conocer de la gestión pública. Eso es muy vital e importante, incluso debería ser el requisito para ser autoridad regional o municipal. El día de ayer la ex autoridad de nuestro distrito, el profesor Porfirio, hablaba y bueno, hacía una recomendación a la actual gestión, ¿no? De que se rodee de profesionales que conozcan bien el tema. Si es posible traer profesionales que ya han trabajado en municipalidades donde administran recursos muy importantes, porque ellos ya saben, ya entienden de cómo son los procesos y sobre todo aquellas personas que fungen de asesores. Estas personas tienen que estar más capacitadas en el tema de la administración pública. ¿Para qué? Para que la gestión municipal, pues bueno, haga una buena gestión. Bueno, pues así es, efectivamente, ¿no? Cuando no hay capacidad, o a veces cuando el favor político juega el papel más importante en una gestión, naturalmente llaman al amigo, ¿no? O al que le apoyó en la campaña y cero gestión. Bueno, eso se ha notado clarísimo en algunas autoridades, sobre todo en el ámbito regional.
6 de la mañana con 47 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, edición correspondiente a hoy, 4 de junio de 2024, en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mucha atención a la frase que nos acompaña durante esta semana. Vamos a la frase de la semana, amigos oyentes. No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. Reiteramos la frase de la semana. No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. La historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente, mucha atención. Hoy se conmemora el Día del Agente Comunitario de Salud. ¿Ellos son conocidos como los sanitarios? Yo creo que sí, ¿no? Claro, agente comunitario de salud, que juegan un papel importante. No necesariamente han tenido formación, digamos, técnica o profesional en salud, sino son colaboradores, ¿no? Colaboradores. Y juegan un papel importantísimo, sin duda. Hoy entonces es el Día del Agente Comunitario de Salud. También hoy es el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. En el año de 1821, el pueblo de Jaén se emancipa de España y se pronuncia por pertenecer al Perú. En el año de 1830, repasando la historia, cuando va de vuelta a encontrarse con su familia en Quito, el mariscal Antonio José de Sucre es asesinado a traición en la montaña de Berruecos, en el sur de Colombia. José María Obando fue señalado como el autor intelectual y Apolinar Morillo como ejecutor de este crimen. En el año de 1908 nace en Lima Alejandro Villanueva Martínez. De seguro que a usted le suena el nombre. Alejandro Villanueva, futbolista peruano apodado Manguera, uno de los futbolistas más destacados que tuvo la historia del fútbol peruano y Alianza Lima. Participó en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Falleció de tuberculosis a la temprana edad de 35 años. El estadio de Alianza Lima lleva su nombre. Más conocido como el Matute, ¿no? Sí, pues, así Alejandro es. Villanueva. En 1936 participó en los Juegos Olímpicos de Berlín. ¿Y cómo viajaban hasta 35 años? Y de tuberculosis, temida enfermedad en esos tiempos. En 1925 nace en La Victoria, Lima, Nicome de Santa Cruz, decimista, investigador, escritor, periodista, presentador de televisión y divulgador de la música y la cultura negra del Perú. Año 1954 nace el jugador José Velázquez, exfutbolista peruano apodado El Patrón. Defendió al Club Alianza Lima, mundialista en Argentina 78 y España 82. Jugó también en el club de Canadá, Colombia y también en Chile. Repasando la historia, también en 1970 muere Ricardo Grau, pintor peruano. Año 2002, un día como hoy, muere en Lima el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente del Perú, de 1963 a 1968 y 1980 a 1985. Es admirador por su integridad personal y por su entrega a la democracia representativa. Su frase célebre del arquitecto Fernando Belaúnde Terry: gallardo pueblo peruano, decía, sí, ¿no?, en sus discursos. Bueno, que en paz descanse el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En el año 2006, Alan García Pérez es electo por segunda vez como presidente constitucional de la República del Perú, derrotando al nacionalista Ollanta Humala. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. Sohtaras tutamantan pescachunca jojio paiñoña guayquicona panegona zapango niquichispaj sumajpunjay cachunriki. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos a los titulares en el informativo Huillaricuy y Minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo, el fin de semana entregó motoniveladora a la comunidad campesina de Huayllahuaylla, distrito de Libitaca, provincia de Chumbivilcas, en un acto de cumplimiento de acuerdos hacia la empresa multicomunal Corrilazo, conforme a la firma del contrato del mes pasado que busca el desarrollo sostenible de las comunidades.
Vamos con más información. El equipo técnico del Programa Nacional de Inversión en Salud PRONIS del Ministerio de Salud recibió la visita del alcalde distrital de Cotabambas, Lucio Truyenque Molero. Durante este encuentro se brindó información detallada sobre el estado actual del proceso de convocatoria para la ejecución del saldo de obra del nuevo Centro de Salud Cotabambas, el mismo que asciende a la suma de 50.317.418 soles con 5 céntimos. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas del proyecto de articulación comercial organizó con gran éxito la 17ª Feria Agroindustrial y Comercial del Productor al Consumidor, evento que se viene desarrollando todos los días lunes en la Plaza de Armas del distrito de Tambobamba, donde los productores agropecuarios de las diferentes cadenas productivas expenden y ofrecen una gran variedad de productos orgánicos y saludables. Nos vamos a Tambobamba los lunes. 6:53 a.m. La Municipalidad Distrital de Akira, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente y también en el marco de su aniversario, para el día 5 de junio están invitando a toda la población en general a ser partícipe de esta bonita actividad, donde se realizará la escenificación, un encuentro con la cosmovisión andina Pago a la Pachamama, con el claro objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de garantizar una protección duradera del planeta, sus recursos, componentes ambientales y un distrito limpio. Más titulares ya en el ámbito regional. Hermana de la congresista Taipe se aferra al cargo de tesorera en beneficencia de Abancay. En el año 2020 fue despedida de dicha entidad por graves faltas administrativas, según expediente judicial. Caso se encuentra en vía de casación en Corte Suprema de Justicia. No solo es su esposo o el padre de sus hijas que tiene problemas con la justicia, sino también ahora se suma la hermana de la congresista, precisamente de nuestra región Apurímac. 6:54 a.m. y Minariki, señora congresista. Vamos con más información en Curahuasi. Escuche, mi amigo Layo, otorgan administración de restaurante y kiosco de balneario de Conoj a la ahijada, ¿no? Qué importante tener un buen padrino, ¿ah? A la ahijada del gerente municipal, postores solicitan se anule la convocatoria por vicios de la evaluación. Ganadora no cumple requisitos de 5 años como mínimo en giro de restaurantes. Direccionándose a la vista esta otorgación de administración de restaurante y kiosco. Por si acaso, el alcalde es mi padrino, ¿ah? Su padrino. Así lo dice. Y en algunas municipalidades también creo que funciona eso. Por si acaso, el alcalde es mi padrino, ¿no? Es un galón más. No, bueno, pues ahí está el balneario de Jonoj, que otorga pues buenos dividendos a esta municipalidad. Seguramente no hubo licitación. ¿Qué pasó allí? Bueno, y en un hito trascendental que marca un avance significativo hacia el mejoramiento ambiental y el desarrollo sostenible, la Municipalidad Provincial de Abancay y los líderes de la comunidad de Juan Velasco Alvarado han llegado a un acuerdo para el proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en la ciudad de Abancay, que se llevará a cabo en la localidad de Saiguapampa de dicha comunidad. 6:56 a.m. en Machu Picchu. Afectados por suspensión de vuelos podrán reprogramar visita a Camino Inca, solo a Camino Inca. Los turistas nacionales o extranjeros que tenían planeado recorrer esta semana la red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu y que se vieron afectados por la suspensión de operaciones aéreas en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, podrán reprogramar su visita a este atractivo turístico. Importante, Machu Picchu se convierte en un lugar digamos de visita cotidiana y sobre todo en estos meses de junio, Javier, porque estamos ya a puertas de celebrar el Inti Raymi, las fiestas del Cusco, y bueno, el movimiento turístico se ha incrementado considerablemente, nos parece bien. Y lamentablemente la mala administración del aeropuerto Jorge Chávez hace nuevamente quedar mal a nuestro país. Sí. Y bueno, ahí en las respuestas, ¿no? Es que no habíamos hecho un mantenimiento. Hace años no se hacía mantenimiento de las luces. ¿Y qué? ¿Esperaban a que esto todavía ocurra? Sí, pues. No es posible. Y ayer lo decíamos también, necesitamos de aeropuertos internacionales en el país, por lo menos un par más. Lo cierto es que se está desarrollando en Chinchero, en Cusco, un aeropuerto internacional que va a paso de tortuga.
Que no creo hay avance. que creo que va a quedar en la misma situación del Hospital Antonio Lorena, William. Increíble en realidad lo que pasa. Bueno, estas modalidades de ejecución por licitaciones, incluso de gobierno a gobierno, no hay efecto. No funciona. No funciona, ¿no? Pero hay otras modalidades, por ejemplo, el puente Cotuctay, Javier, se ha ejecutado en el tiempo establecido, sí, pues, a través de este mecanismo de obras por impuestos. Cuando el sector privado ejecuta un proyecto, realmente hay que ser sinceros y reconocer de que sí se cumple. Pues ¿no? Por ahí podría haber retraso de un mes, pero es un mes. ¿Cuánto tiempo tiene el Hospital Lorena, por ejemplo, en Cusco paralizado? Más ya casi 10 años judicializado y nadie dice absolutamente nada. Y parece que esto va a pasar también con el aeropuerto de Chincheros. Y ayer, a raíz de este tema del aeropuerto de Jorge Chávez, el ministro también dijo que pronto van a entregar la ampliación del aeropuerto y va a haber otra pista, pero pronto. No se sabe todavía cuándo culminará. Más titulares. Policías brindaron alimentos a pasajeros varados en el aeropuerto de Cusco. También hubo ese efecto. Un desperfecto en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima dejó sin iluminación las pistas de aterrizaje, ocasionando que cientos de vuelos de despegue y salida sean cancelados, originándose un verdadero caos a nivel nacional. ¿Por qué, Javier? Todos los vuelos van a Lima, pues. Sí, pues, sí, y de allí ya puedes partir a otra localidad o a otro país. Bueno, y los efectivos policiales, William, hicieron una acción bastante loable, ¿no? Bueno, y es penoso, ¿no? De que las diferentes agencias abandonaron prácticamente a sus pasajeros, o sea, no les daban una respuesta concreta. ¿Qué iban a hacer? Muchos durmieron ahí en el aeropuerto. Y bueno, así desamparados, ¿no? La policía les llevó, alimentos a los señores pasajeros. 6:59. Por otra parte, escuche bien, señor alcalde, 4 nombres de autoridades de Arequipa suenan para una posible revocatoria. Y en la región de Apurímac también los tambores suenan de autoridades que posiblemente van a ser revocados. A partir de ayer se compraron los formularios para la revocatoria de autoridades municipales y regionales en el país. Se trata del alcalde provincial Víctor Hugo Rivera, los burgomaestres de Socabaya, también Cerro Colorado, Roberto Muñoz y Gina García, respectivamente, además del gobernador Roel Sánchez. Bueno, y ajedrecista arequipeño duerme en piso de aeropuerto de Colombia por cancelación de vuelos. El ajedrecista arequipeño Leonardo Caguapasa Tarapacá y su madre Victoria Tarapacá pasaron la noche en el piso del aeropuerto José María Córdoba, esto en Medellín, tras la cancelación de vuelos por una falla del sistema de luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Jorge Chávez. ¿Ya se habrán dado cuenta las autoridades, me pregunto, de la necesidad de contar con por lo menos un aeropuerto internacional más en el país? ¿Deberían acelerar el proyecto de Chinchero? Yo creo que es una opción. Realmente miren, fíjense cómo una simple falla en este aeropuerto genera todo un caos a nivel nacional e incluso internacional. Muchos vuelos fueron desviados a otras localidades. Si llegasen a Chinchero, por lo menos, aunque sea en bus, sí, pues, este ajedrecista se hubiese ido al día siguiente nomás a Arequipa. Definitivamente. Y hablando sobre suspensiones, William, Galese, Cartagena y Araujo, jugadores de la selección peruana, no lograron arribar a Lima tras la suspensión de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. Similar situación también se vivió con estos futbolistas. 7:1, por otra parte, Pescaditos de Hierro. Así se llama, Pescaditos de Hierro, la nueva estrategia que se impulsa en Puno para combatir la anemia. Un novedoso producto alimenticio bautizado como Pescaditos de Hierro será distribuido por los establecimientos del Seguro Social de Salud E-Salud en Puno para combatir la anemia infantil en dicha región, se ha informado. Muy bien, vamos al ámbito nacional. Atención, y el gobierno de Dina Boluarte felicita a Claudia Sheinbaum. No, es Claudia Sheinbaum por ganar las elecciones en México. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México y tras ganar elecciones el último domingo 2 de junio. Un país también muy retador, México. Mucha criminalidad. Muchos candidatos han sido asesinados. Hay mucho narcotráfico. Entonces ahí tenemos una presidenta mujer nuevamente.
No, nuevamente, por primera vez. Por primera vez en México. 200 años, dice, ¿no? Ella, bueno, López Obrador, el señor presidente actual de México, bueno, está feliz porque la señora Claudia Sheinbaum trabajó bastante con ¿En su ella, gobierno? es parte del partido, va a continuar, digamos, este gobierno, y el discurso es el mismo, es el mismo. Habla de que este es un gobierno del pueblo para el pueblo y que primero se va a priorizar a los más pobres y que la igualdad tiene que primar ante todo. Y bueno, López Obrador está muy feliz y ha dicho incluso que va a dejar el cargo y la política, bueno, tras ceder, digamos, prácticamente su cargo a su propio partido. Bueno, su propio partido. Sí, pues 7:04. Vamos con más información. En el plano nacional, Poder Judicial evalúa este martes si anula o no la decisión del Congreso de la República de inhabilitar por 10 años en el ejercicio de las funciones públicas a los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez. Y en Lima compran kits para revocar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por no cumplir promesas electorales. Esta iniciativa se realiza por la falta de adquisición de motos para luchar contra la delincuencia y otras promesas electorales no cumplidas. Lima va a ser, ¿qué dijo? La ciudad más importante del mundo, la más moderna, con cero delincuencia, 10.000 motos en la capital de la República, Manancanchu y Mapas Huayjay. Discurso nada más. Y va a ser el presidente de la República. Sí, pues. Pensar eso. 7:04. Por otra parte, fiscal Chávez Cotrina sobre ley de crimen organizado dice lo siguiente: nos ata de manos contra los narcotraficantes. El representante del Ministerio Público cuestionó que el dictamen aprobado por el Congreso afectaría la eficacia de los allanamientos. Congresista con el proyecto de ley aprobarán y mapa allanamiento. Los allanamientos se desarrollan de forma, digamos, sin previa notificación, sin previa advertencia. Inopinados. De forma inopinada. Y el Congreso de la República ha dicho no, ahora tiene que previamente notificar a la persona a la cual van a allanar, al inmueble al cual va a ser allanado, ¿no? En todo caso. Como ellos siempre se hacen allanar. Sí, pues, Por ahí eso viene será, el tema, ¿no? Ahí viene, ¿no? Y esto aparentemente surge también por esta situación de la presidenta de la República, ¿no? Que en su momento también sufrió un allanamiento. Y bueno, eso ocurre, ¿no? Y esto afectaría directamente hacia las organizaciones criminales y narcotraficantes que lógicamente la policía, los fiscales están investigando. O sea, vas a tener que previamente llamarle, ¿no? ¿Podrás el día de mañana? No, estoy ocupado. Voy a allanar tu casa. Ya, pasado mañana vendremos a allanarte. No, el sábado sí estoy libre. Ese día ven en todo caso. Ese día te espero. Ya voy a liberar todos mis documentos, ¿no? Ya no voy a tener pruebas. Bueno, increíble. Y el Congreso pretende también incrementar a 237 el número de los futuros diputados y senadores. El proyecto fue presentado recién por Fuerza Popular y APP, y Marta Moyano ya tiene el predictamen express para ser aprobado este martes. Bueno, ¿para qué queremos más congresistas? ¿Quiénes van a ser senadores y diputados? Ellos mismos. Pues, si nos damos cuenta, los ciudadanos de a pie, nosotros que siempre estamos eligiendo y elegimos a veces mal, siempre van los mismos. Después descansan un periodo, a la siguiente ya están yendo nuevamente. Sí, pues. Y hay hechos, o sea, que realmente contradicen pues este tipo de dictámenes, o el incremento propiamente a 237 el número de futuros diputados y senadores. Los mismos politiqueros están dando vuelta, ¿no? En el Congreso de la República o en cargos de gobierno. Tenemos ya 130 congresistas. Sí. ¿Para qué queremos otro grupo más de parásitos ahí en el Estado? ¿Qué más van a hacer? ¿Van a crear más proyectos de ley? ¿Van a aprobar más proyectos de ley? ¿En beneficio de quién? ¿De ellos? Lo que sí, William, esto sí quiero decirlo así, por favor, señores congresistas, ya no hagan más proyectos de ley, ya no, por favor, porque todos los proyectos de ley, los que están haciendo, William, van solamente en beneficio de estas organizaciones criminales que
forman parte también estos señores congresistas. Bueno, así está la situación, amigos oyentes. Entonces, a las próximas elecciones ya elegimos senadores y diputados. Así tendría que ser. Imagínate. Prepárense, amigos. Todo lo que está pasando en el Congreso. Bueno, y Wilson Soto afirma que ha invitado al Congreso al ministro de Transportes y Comunicaciones, pero le respondió que estaba muy cansado. Ay, mi mano Sí, pues. Así dijo el ministro. El congresista indicó que recibió esta respuesta por parte de Raúl Pérez Reyes tras ser convocado a la Comisión de Defensa del Consumidor por el fallo de luces en la pista de aterrizajes del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estoy cansado. Ahora no puedo. Dijo así el ministro de Transportes y Comunicaciones. De Ripley, Cheiko, pasan Perú, ministro, pues, saicos calla, no, dan cachamana a mi mancho. 7:08, vamos con más información en el plano nacional. Gobierno prorroga estado de emergencia en el corredor vial sur Apurímac, Cusco, Arequipa, Cheñato, Panteroja. Durante la prórroga del estado de emergencia, la policía se encargará del control del orden interno en este corredor vial que une 3 regiones. Desde el día de hoy, martes 4 de junio, rige la prórroga por 30 días calendarios del estado de emergencia declarado en el corredor vial sur Apurímac, Cusco, Arequipa. Bueno, y la Corte de Huánuco impuso una medida contra Luis Picón por el delito cometido cuando fue gobernador regional de Huánuco durante el periodo 2011 al 2014. El fallo del Poder Judicial impuso 4 años de prisión suspendida al congresista Luis Picón Quedo por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Otra joyita. 7:09, titulares en el plano internacional. Claudia Sheinbaum Pardo, así es el nombre completo, gana las elecciones de México y se convierte en la primera presidenta mujer en 200 años. Sheinbaum se convierte en la primera presidenta electa de México en el año 2024 con el partido Morena. Dirigirá al país durante el periodo 2024-2030, superando a su opositora Chávez en varios votos. Xochitl Gálvez, dice, era la opositora, también mujer. Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez. ¿Sería? Xochitl. Xochitl. Bueno. Y ni nada que ir, ya están en México, entonces tienen presidenta electa. Y nuestra mandataria, feliz. Sí, pues, pero es accidental nomás, pues esta mandataria no ha sido por elección popular. Bueno, la de México sí, la de Perú, no, pues no. Sí, saludado, ¿no? Aunque es parte del gobierno. Parte del gobierno de la izquierda también, ¿no? Sin punta. Este lápiz ya no está pintando. Ni borrador tiene este lápiz en realidad. Ni puede ni borrar lo que ha escrito. Increíble lo que pasa en una tira de, no vamos a decir el término, pero hay mucho gente que no está capaz para llevar adelante los destinos del país. Y AMLO, precisamente el presidente de México, celebró el triunfo de Claudia Sheinbaum y anuncia que se jubila de la política, un hecho histórico. Dice, ya no de machuchaña, gachani. Guayacalcuna, Panaicuna, dice AMLO, el presidente de México, que paraba mirando paja en ojo ajeno, siempre viendo la política exterior, qué pasa en Perú, qué pasa en Chile, peleándose con otros mandatarios, en fin, polémico también machucha, el señor López Obrador, que se va a jubilar de la presidencia de la República, dejando en el gobierno a su, en este caso a su partidaria, pues, sí, ¿no? pues. A su partidaria, y seguramente va a haber continuidad en acciones de este gobierno en México. Bueno, y la esposa del presidente Pedro Castillo también, va a seguir recibiendo sus beneficios. Sí, pues de repente estaba ahí apoyando la campaña. Capaz. Parece que sí. 7:11, por otra parte, programas asistencialistas de López Obrador fueron claves en la victoria de Claudia Sheinbaum. Según analistas políticos, Oscar Aguilar, analista político mexicano, sostiene que esta victoria se debe a gran parte de los programas asistencialistas de Andrés Manuel López Obrador, los cuales generaron un efecto multiplicador en los votos. Que en programa social con Perú se
Kuna más, Caliguarma, pensión 65. Chaina con aterro, ahí con Coriquilla, colocatra aquí, Cushanco. Y bueno, lógicamente ahí hay una muestra de apoyo, ¿no? Y su nombre también lo dice, son programas asistencialistas, que quiere decir que siempre están los políticos haciendo de que la población estire la mano y no produzca, ¿no? Son programas asistencialistas que generan gasto a el Estado peruano, ¿no? Ahí no hay retorno económico, retornos no hay, solamente es gasto. Bueno, eso le ha hecho la diferencia pues a este gobierno. Ojalá que en adelante no genere también crisis en su país. Y Donald Trump se suma a TikTok, pese a que quiso prohibir dicha red social cuando gobernaba. Ahora Trump acudió al evento UFC 302 y allí dio a conocer que abrió su cuenta en la plataforma TikTok. En el año 2020 intentó vetarla en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Pues consideraba que este servicio podía ser usado por la inteligencia china, pero ahora ya es tiktokero. Ya también, otro tiktokero más. 7:13, información en el plano deportivo. Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana. El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, informó que Alex Valera fue desconvocado por temas estrictamente personales. No se sabe mucho, no sé qué pasó con Alex Valera, porque él mismo dijo: yo me retiro de la selección peruana, no estoy con la cabeza bien para estar en este proceso. Aparentemente temas familiares. Parece que sí hay unos problemas. Pero por otra parte también, William, el tema futbolístico a Alex Valera como que no le está yendo bien. No está, ¿no? A la altura, siempre ha estado jugando en la U, de titular, pero goles casi nada, ¿no? Sí, pues. Bueno, Antonio Rizola pidió la unión de todos para recuperar los brillos del vóley peruano. El técnico de la selección sub-17 dijo que Perú se encuentra en una capacidad de vencer a cualquier rival. Hace años el vóley siempre ha tenido pues su nombre a nivel mundial, pero ahora se cayó por malas decisiones también de los que están administrando precisamente la Federación de Vóley en el país. Los directivos, ¿no? Siempre ahí tomando errores, decisiones erróneas. 7:14, es oficial, el Real Madrid anunció a Kylian Mbappé como nuevo fichaje. Este lunes oficializó la llegada de Kylian Mbappé como el fichaje estelar del Real Madrid para las próximas 5 temporadas. Como dicen los comentaristas de fútbol, ahora la próxima Champions League tiene que haber un equipo que sea segundo nomás, porque el Real Madrid realmente va para campeón otra vez. Y bueno, nuevamente van a ser los galácticos, sí, ¿no? Pues ahí está Kylian Mbappé que se suma. También está Bellingham también, por ahí, ya no está Toni Kroos, pero tiene todavía a Rodrigo, a Vinicius. En fin, jugadores. Este jovencito brasileño de Endrich. Del Sao Paulo, ¿no? Sí. No, en este caso era del Palmeiras. Del Palmeiras. Que también ya para esta temporada está ingresando a este grupo prácticamente de galácticos. Y el detalle, William, es que toda esta nueva camada son jovencitos. Jóvenes. Sí, o sea, tiene para 5 temporadas. O sea, si a esta edad de jovencitos, o sea, con, digamos, entre comillas, con la poca experiencia que tienen, están ganando Champions, imagínate sí, pues. Un par de años más, ¿no? Va a ser potencia el Real Madrid. Sí, va a ser un equipazo. 7:15, y este fin de semana hay partido. La selección peruana enfrentará a Paraguay en un partido amistoso que va a servir de preparación para lo que va a significar más adelante la Copa América. Y Paolo Guerrero viaja, Cristian Cueva viaja. Cristian Cueva también se sumó, ¿no? Se sumó, va a viajar. Del total de 29 jugadores que convocó, ahora con el retiro de Valera tiene 28 todavía. 28. Y la opción para la Copa América es solo 26. Solo 26. ¿Quiénes serían posiblemente, William? Parece que el Tunche Rivera. Pero con la salida de Valera, ahora tienen más opciones. Tendría que ser un mediocampista, no sé, tal vez por ahí. No, todo está de buen nivel, sobre todo los mediocampistas, pero bueno, parece que Sergio Peña. Sergio Peña, creo que sí, ¿no? Y otro tal vez por ahí local. Bueno, son decisiones del técnico Fossati, a quienes llevará pues precisamente a Estados Unidos para esta Copa América. Yo diría que se baje del avión Paolo Guerrero. Yo también estaría de acuerdo, William.
Ya es hora. Oportunidad, pues, ya es hora. Hay un momento en el cual uno tiene que saber ya decirle hasta acá este está es bien. el momento precisamente para hacer el cambio porque está bien también, pues. está todavía vigente Paolo Guerrero y tiene que ser el momento de decirle adiós al fútbol, a la selección. Estilo de Toni Kroos. Sí, pues bueno, Toni Kroos en su momento, ¿no? En el momento cumbre le dice chao al fútbol, ¿eh? Bueno. Muy bien. 7:17 en la parte final en el plano deportivo, resultados de la Copa Perú etapa provincial, amigos oyentes. Club Unión Minas Pamputa se impuso 2-1 al Club Defensor Marcansaya, esto en el estadio municipal de Cotabambas. Mientras tanto el FC Municipal Cotabambas perdió por 2-1 ante el Club Defensor Colca. Por otra parte, Fútbol Club Huancuiri, que es una potencia en el fútbol, se impuso 3-1 al Fútbol Club Unión Surimana. En el Estadio Mara también se desarrollaron encuentros deportivos. Club Deportivo Puyas de Raimondi dio una goleada 4-0 al Club Unión Pumamarca. Mientras tanto, el Club Deportivo Municipal Mara se impuso por 2-0 al FC Nina Curi de Chacamachay. Nuestros amigos de Chacamachay, y por otra parte el Club Atlético Fuerabamba se impuso por 2-1 al Club Deportivo Ocacagua. Bueno, Fuerabamba está entonces con su equipo pues, representando a Chalhuahuacho. También está Puyas de Raimondi, ¿no? Sí, pues. Sí, pues ahí están los equipos representantes de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Vamos a ver qué pasa en la siguiente fase. Breve pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre han estado atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Más que fomentación folclorista, costumbranchista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 20 minutos. Usted también tiene la posibilidad de participar en el informativo Huillaricuy con su comentario. También nos puede llamar a nuestro número telefónico, es el 974-782420. Le repetimos, 974-782420. Comunicado a Jariki. Si usted tiene una opinión a favor o en contra de lo que nosotros también estamos mencionando, también lo puede decir, también lo puede mencionar. Es su opinión y nosotros respetamos también su opinión. 7 de la mañana ya con 21 minutos en el informativo Huillaricuy. Vamos a entrar en contacto con Héctor Costilla. Bueno, Héctor Costilla también está ya a través de la línea telefónica, William. Ya está con nosotros Héctor Costilla desde Récord con Jaca. Imaginamos, tiene un comunicado importante. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, señor Javier, y al señor William, a toda la provincia de Grau y Cotabambas. Ahora tenemos comunicado, se comunica a toda la población del sitio de Progreso y las comunidades sobre la atención de Renier de Abancay, especialmente al centro poblado Récord con Caca. Estará atendiendo el personal de Renier de Abancay todo el tipo de trámites en campaña gratuita de DNI electrónicos y mayores y menores de edades. Solo pagarán
el derecho de fotografía que realizarán cambios de domicilio. La atención será en la Municipalidad de Progreso el día lunes 10 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El día martes 11 de junio en la Municipalidad, en la Municipal Centro Poblado de Recorconcaca, 8 de la mañana, 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Quiero terminar diciendo esta frase: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Ese sería por mi comunicado por el momento de Recorconcaca. Perfecto, Héctor Costilla, nos quedamos con tu frase, ¿ah? Nos quedamos con tu frase, por supuesto. Muchas gracias y saludos a todos nuestros amigos allá en Recorconcaca. Héctor Costilla es uno de los históricos corresponsales de Radio Surfo. Yo me acuerdo que desde el año 2014 todavía ha participado en los diferentes capacitaciones, incluso para ser corresponsal. Sí, pues. Muy bien, Héctor, gracias. Siempre en nuestra emisora. Sí, salud. Perfecto. España, voy a estar por unos cuantos días escuchando a mi radio Surfo, la voz de todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días. Héctor Costilla desde Recorconcaca. Muy bien, 7 de la mañana con 23 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes del distrito de Akira, Queichato y Ariamoichis, se informa a los usuarios de RENIEC. Mucha atención, RENIEC. A las personas que hayan realizado sus trámites hasta el 30 de abril del presente año, deben recoger sus DNIs en el transcurso de esta semana. Caso contrario, serán devueltos a la oficina central. Mucha atención, RENIEC del distrito de Akira informa lo siguiente: a las personas que hayan realizado sus trámites hasta el 30 de abril de 2024, deberán recoger sus DNIs en el transcurso de esta semana. Caso contrario, serán devueltos a la oficina central. Esta información nos hacen llegar desde la oficina de registros de la RENIEC del distrito de Akira. Nos suplican, por favor, reiterar este aviso. Imagina, Churiqui, Guayjaycona, Panecona, Papetocona, Mamitacona, Riqui, jóvenes, señoritas también, que han desarrollado su trámite de DNI hasta el 30 de abril del presente año. Los que hayan desarrollado sus trámites de su DNI deben recoger sus documentos nacionales de identidad en el transcurso de esta semana. Caso contrario, serán devueltos a la oficina central. Muy bien, 7 de la mañana con 24 minutos. William, vamos con la información saludable en el informativo Huillarico. Sí, pues ya estamos con la profesional, en este caso con la nutricionista Pamela Salazar del Centro Médico Antahuasi. Ella nos va a hablar sobre un tema muy importante, Javier. ¿Es saludable tomar vinagre de manzana? Nos preguntamos. Y ese es el tema que abordaremos esta mañana precisamente con Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Hola, William, Javier, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Saludables, por cierto. Para ti también. Sí, como tiene que ser. Y para todos los que nos están escuchando el día de hoy, también saludable. Bueno, ya estamos iniciando prácticamente un nuevo mes. Así es. Espero que todos nos vaya muy bien. Ya también estamos casi a mitad de año, ¿no? Qué rápido se pasa el tiempo. Prácticamente rapidísimo. Ya estamos a mitad de año. Un poco de frío, es cierto, en esta temporada del año. Sí. Pero coméntanos, Pamela, ¿es saludable tomar vinagre de manzana? ¿De qué se trata este tema? Adelante, por favor. ¿De qué se trata? Exacto, muy bien, William. Bien, ¿por qué tenemos que tocar este tema? Es muy importante porque muchas personas últimamente hablan sobre el consumo del vinagre. Inclusive aquí nosotros en el consultorio vienen y nos preguntan, estoy tomando vinagre de manzana porque quiero bajar de peso, ¿no? Y eso es bueno, es malo. Seguramente que los que nos están escuchando también han oído hablar sobre esto y quieren saber si es bueno o malo, o tal vez algunos ya lo están tomando y tienen algunos de repente síntomas al tomarlos, o también dicen, no, sí me está haciendo bien. Bien, es justamente lo que tenemos que hablar el día de hoy. ¿En qué ayuda? ¿Tendrá alguna contraindicación tomar el vinagre de manzana? ¿Cómo lo debo de preparar? Esos son temas importantes en el momento de decidir el tomar el vinagre de manzana. Bien, entonces, algunos, ¿por qué lo toman? O han escuchado seguramente hablar sobre esta bebida.
Bien, ¿cura el hígado graso? Eso es una de las preguntas, ¿no? Y por lo que toman también. El colesterol ayuda o curan los triglicéridos, me ayuda a bajar grasa, por ejemplo, en el cuerpo, en las personas que son diabéticas, en las personas que tienen gastritis, a nivel renal, en todos esos niveles, ¿realmente va a curar el vinagre de manzana? Bien, esa es una gran pregunta que tenemos y lo vamos hoy día a contestar, a desarrollar. En realidad, el vinagre de manzana no va a curar enfermedades, pero sí, al igual que el vinagre o la sidra de manzana, que es el nombre con el que nosotros tenemos que conseguir este producto, nuevamente lo repito, es vinagre de sidra de manzana, porque es totalmente distinto a hablar sobre vinagre de manzana. Bien, entonces, este vinagre de sidra de manzana no va a curar enfermedades, es un producto natural. Sin embargo, tenemos que entender que no cura, lo que sí hace es ayuda a mejorar algunos problemas que podemos tener a nivel metabólico o digestivo, que prácticamente es esto en lo que nos va a ayudar. ¿Y cómo es que ayuda? Entonces, si no cura, ¿para qué lo tomo? Preguntarán algunos, ¿no? Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer al consumir este sidra de manzana es que debemos entender que va a ayudar a nivel metabólico, es decir, a mejorar nuestros niveles de glucosa. Cuando nosotros tenemos picos altos de glucosa en el organismo, esto va a provocar que también tengamos picos altos de insulina. ¿Y eso qué va a hacer? Para que ayude a mejorar esos niveles de glucosa, ¿no? Pero si yo tengo picos altos de glucosa, por lo tanto picos altos de insulina, eso va a generar comúnmente que yo pueda tener resistencia a esa insulina. Y esa resistencia de insulina no queda ahí, sino va a generar en mi organismo a que yo empiece a producir colesterol, por ejemplo, que yo tenga niveles altos de triglicéridos. ¿Y ese colesterol y triglicéridos queda ahí? No, señores. ¿A qué puedo llegar? A las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? También al tener hipertensión. También puedo llegar a tener diabetes. O sea, todo ello desencadena en enfermedades. ¿Y dónde es que va a actuar entonces de toda esta cadena para prevenir estas enfermedades? ¿Dónde actúa el vinagre de sidra de manzana? Justamente a mejorar esos picos de glucosa o de insulina en sangre. ¿Qué va a ayudar entonces esta sidra? Que va a ayudar a bajar esos niveles en el tiempo, va a tratar de nivelarlos. Y por lo tanto, esta insulina, esta glucosa que está elevada y que puede generar enfermedades van a poder nivelarse y por lo tanto voy a poder prevenir enfermedades. Entonces, es ahí donde va a actuar este ácido acético, porque ese es su principio activo de la sidra de manzana. ¿Cómo puedo identificar que es un buen vinagre de sidra de manzana? Bueno, como es algo más natural, no pasa por muchos procesos, por lo tanto, cuando compre voy a ver en la parte inferior como una arenita, como un residuo, que es de parte del proceso de obtención de esta sidra de manzana. Entonces voy a poder decir que es un producto mucho más natural. Entonces, a buscar eso siempre en el producto, leamos lo que estamos consumiendo, siempre les trato de recomendar a todos los que nos están escuchando, seamos buenos consumidores, y eso significa leer lo que vamos a comer. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de cómo va a ayudar o qué hace este vinagre de sidra de manzana, por ejemplo, va a ayudar, como les decía, a tener un buen ácido gástrico. ¿Esto qué significa? Nuestro nivel de ácido en el estómago es normalmente el ácido de 1 a 2. ¿Sí? Y eso va a ayudar entonces a alcalinizar, por lo tanto puede ayudarte a nivel renal, porque ayuda a alcalinizar la sangre. Entonces, ¿ya tenemos un beneficio? Sí, puede ayudar a nivel renal. También, ¿qué ayuda o qué apoya el vinagre de sidra de manzana? Va a ayudar a acelerar el metabolismo. ¿Y qué significa eso? Es que te va a dar una mayor saciedad, por lo tanto vas a sentirte con llenura y no vas a estar consumiendo tanto alimento, y por eso puede ser que contribuya a que no consumas grandes cantidades de alimentos, y pues entonces ayude con el peso, ¿no? Por eso es que dice, sí, con eso bajo de peso. Claro, ¿por qué? Porque te está ayudando a darte saciedad y a acelerar tu metabolismo. También
va a ayudarte en cuestión de la diabetes, ¿no? Las personas que son diabéticas consumen esta sidra de manzana, claro que sí, porque ya hemos hablado de que ayuda a regular la insulina, la glucosa en sangre. Entonces, para las personas que tienen diabetes, ayuda muy bien con estos niveles de azúcar, ¿no? Las personas que han tenido triglicéridos, que han tenido colesterol, ayudan a eliminarlos, sí, también ya hemos visto. ¿Por qué? Porque trabaja a nivel de la glucosa, entonces no va a ir generando más triglicéridos, no va a ir generando más colesterol en nuestro organismo. Y en cuanto al hígado graso, también va a ayudar, porque todos nuestros alimentos van a ir, todo este azúcar va a ir a metabolizarse en el hígado, ¿no? Entonces el hígado empieza a metabolizar y almacenar todo lo que consumimos en exceso, lo va a convertir en grasa. Y por lo tanto, pues podemos llegar a tener hígado graso, podemos llegar a tener también una grasa visceral elevada. Entonces, ¿qué va a ayudar? Nuevamente aquí, esta vinagre de sidra de manzana va a ayudar a mejorar, a que no estemos acumulando todo esto. Pero no quiere decir que ahora en adelante entonces voy a comer todo lo que puedo y tomaré vinagre de sidra de manzana, y por lo tanto no voy a subir de peso, mi hígado va a estar muy bien. No, eso no quiere decir que este vinagre de manzana va a ser el milagroso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es modificar nuestros hábitos que tenemos, es decir, la vida sedentaria que podamos tener y el exceso de consumo de alimentos que tenemos, ¿no? Últimamente comemos más y desgastamos menos, y a veces creyendo que mi cuerpo me pide comer, consumo alimentos, pero con mi trabajo no logro gastar esa energía y empieza a crecerme, por ejemplo, la barriguita. Ese es uno de los indicadores que debemos tener en cuenta. Cuando empezamos a ver la barriga grande, pues es que yo estoy consumiendo más de lo que estoy gastando. ¿Por qué? Porque va creciendo esta grasa visceral, sobre todo. Esa grasa visceral también nos trae enfermedades a nivel de corazón, por ejemplo. Bien, entonces, hemos visto ya cómo es que puede ayudar este vinagre de sidra de manzana a nivel de nuestro organismo, ¿no? Hemos hablado de problemas metabólicos y también de problemas digestivos. ¿Cómo debo de preparar este vinagre de sidra de manzana? Eso también es algo que escucho mucho y dicen, lo estoy tomando en ayunas de manera directa. Otros vienen y me dicen, no, lo estoy tomando también en ayunas, pero con un poquito de agua, ¿no? Pero ¿saben qué? Pamela, me duele mucho el estómago, me arde, me han dicho que es bueno para la gastritis, pero me siento fatal tomando el vinagre de manzana. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Para todos aquellos que tienen, por ejemplo, gastritis, no siempre el vinagre de sidra de manzana va a ser la solución. Hay que pensar y evaluar, tienes que ir siempre a un especialista de la salud para consumir inclusive los productos naturales, porque no todo lo que te indique un familiar, un amigo, necesariamente es saludable, ¿sí? Hay que ver primero qué es lo que tienes para darte las indicaciones. Si digamos, no quieres empezar a consumir esto, te recomiendo primero, nunca consumas vinagre de manzana de forma directa. Muchos toman una cucharada en ayunas y lo que están haciendo es quemar la boca, queman el esófago, queman el estómago, porque es un ácido. El ácido va a entrar como tal a nuestro estómago como ácido. Después empieza ya a alcalinizarse porque hay una digestión, pero en el inicio es un ácido. Entonces, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Prepara, por ejemplo, 1 litro de agua en la mañana y agrégale 2 tapitas o 2 cucharadas de vinagre de manzana y diluye. Este litro de agua diluido con 2 tapitas de vinagre puedes estar tomándolo durante todo el día. No es necesario tomarlo en ayunas todo de un solo golpe, porque también no vas a tener mejor absorción tomando todo de golpe, sino debe ser poco a poco durante todo el día o toda la mañana puedes estar consumiéndola. Entonces, para recalcar esto y hacer énfasis en esta información es que consume vinagre de manzana diluido cuando quieres tomar en estas cantidades altas, que es 1 hasta 2 tapitas. Sin embargo, también podemos consumir vinagre de manzana en ensaladas. Ahí sí no se diluye, pero el consumo de este vinagre de sidra de manzana es menor, porque cuando yo le agrego manzana son solamente unas gotitas, ¿no? Ni siquiera una cucharadita a veces para toda la ensalada. Y es la forma directa que de repente puedes consumirla, más no
directamente en ayuno, en cucharadas grandes, en cantidades grandes, no. Por favor, eso quiero que quede bien claro. Solamente de manera directa las gotitas que yo puedo agregarle en las ensaladas. Y dicho sea de paso, también puede ayudar mejor en la digestión. Y esto sí pueden comer nuestros hijos, nuestros pequeños, porque ellos también empiezan a tener de repente un hábito inadecuado debido a que los papás también no inculcamos una buena alimentación a nuestros hijos. También ellos entran en estrés y este vinagre de sidra de manzana ayuda a mejorar esos valores. Entonces, desde pequeñitos podemos ir dándoles. ¿Por medio de qué? De la ensalada, ¿no? Haciéndoles a ellos un poco sociable o amistoso este sabor. Y después, bueno, ya podemos ir enseñándoles de que se debe consumir una proteína, unos carbohidratos, y bueno, ese es un tema que seguramente en algún otro momento los podremos hablar para que ayude con la digestión. Entonces, recalcando nuevamente, en las mañanas podemos tomar durante todo el día diluido y solamente de manera directa en ensaladas. ¿Cuáles vendrían a ser esas contraindicaciones? Porque existen contraindicaciones al momento de tomar el vinagre de sidra de manzana. Si tienes, por ejemplo, algunas heridas en la boca, no lo debes consumir, porque, pues, como les decía, es un ácido que va a dañar. Por ejemplo, en la gastritis, ¿no? Algunos, como les decía, tomo esto porque me han dicho que me va a ayudar, pero sin embargo siento ardor, malestar, reflujo. Entonces, ¿qué significa? Que tu gastritis debe tener inflamación, que tu gastritis no es porque sea por falta de ácido, sino porque de repente tienes alto contenido de ácido en el estómago. Entonces no es factible que estés tomando este vinagre de manzana. Por eso siempre ve al especialista en salud. También si es que te dicen tienes úlceras en el esófago, tampoco puedes estar tomando este vinagre de manzana. O si tienes úlceras en el estómago, por ejemplo, tampoco puedes estar tomando este vinagre de manzana o con sidra de manzana, ¿no? Entonces, hay contraindicaciones que tenemos que tomar en cuenta antes de beber esta bebida. Algunas personas también por ahí me han dicho que han escuchado que el vinagre de manzana ayuda a quitar el esmalte del diente y que por lo tanto mejor no lo toman. Y ¿qué tan cierto es esto? En realidad sí, bueno, cuando nosotros vamos, por ejemplo, también al dentista, ¿qué es lo que vemos que utilizan para limpiar nuestros dientecitos o se vuelvan más blancos? Son ácidos, ¿verdad? Entonces, este ácido acético, que es de la sidra de manzana, también podría quitar un poquito el esmalte, que es la dentina. Eso es siempre y cuando lo tengamos mucho tiempo en la boca, ¿no? Es decir, ya yo tomo un poco del vinagre de manzana diluido y pues lo mantengo en mi boquita, estoy esperando, no sé, un tiempo, no debemos hacer eso, pero si lo consumimos directamente, no va a provocar ese daño a nivel de dientes, así que no tengan temor en estar tomándolo siempre y cuando se ingiera rápidamente y no tenerlo en la boca, ¿no? Mucho tiempo. Y en realidad, como hemos visto, tiene muchos beneficios consumir este vinagre de sidra de manzana. Solamente tomen en cuenta las contraindicaciones que puede tener, ¿sí? No debemos de acidificar más nuestro estómago y eso lo hacemos muchas veces con nuestra alimentación. Por ejemplo, a partir de los 40 años en adelante, ya nosotros vamos cambiando mucho el pH de nuestro estómago, ya no está en 1 y 2, ya no tenemos buena generación de ácido y por lo tanto, ¿qué provoca en las personas? Que tengamos mayor producción de gases, que tengamos gastritis. Por ejemplo, en un estómago ácido de 4 a 5 de pH va a crecer el helicobacter, ¿no? Esa bacteria que daña, producida por la gastritis, va a dañar mucho nuestro estómago. También cuando tenemos más reflujo, indigestión, y eso lo vamos arrastrando a través del tiempo por nuestros malos hábitos de alimentación o nuestros hábitos de estar muy sedentarios, ¿no? Hay que ir cambiando todo esto y hay productos que nos ayudan a nivelar o mejorar, más no curar, porque si no tenemos buenos hábitos, pues no habrá remedio natural o casero que pueda realmente ayudarnos. Así que a tomar en cuenta, por favor, todas estas indicaciones y recomendaciones que el día de hoy les he traído. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Importante las recomendaciones de salud que nos alcanza, sobre todo en el tema de la nutrición, y por supuesto hemos tomado ya apunte de la importancia que tiene el tomar vinagre de manzana, no de forma inmediata o digamos como tú dices de golpe, sino tenerlo en el día, ¿no? Muchas gracias por la información, Así Pamela. es, William. Sí. Gracias a ustedes y siempre por este espacio que nos dan. Perfecto. Gracias. Estuvo con nosotros Pamela Salazar, ella es nutricionista del Centro Médico Antahuasi.
trayéndonos esta información saludable, ¿no? El de tomar vinagre de manzana. ¿Tú en tus ensaladas, Javier, consumes vinagre? Mira, te soy muy sincero, no. Sí, pues eso tiene algo, digamos, es algo agrio, un poquito de acidez, pero es saludable, ¿eh? Nos dice nuestra nutricionista, amigos. Entonces tomen atención. Entonces estas recomendaciones que hacemos a través de nuestro medio es precisamente para cuidarlos, para que también alternemos nuestra alimentación y naturalmente que esta alimentación sea saludable. Y para ello es importante atender las recomendaciones de especialistas, de profesionales de la salud, que sin duda contribuyen a que estemos mejor cada día. Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos en el informativo Huillarico y 7:42. Amigos oyentes, vamos con más información a esta hora de la mañana. Estamos ya en comunicación telefónica con Fred Arredondo. Bueno, hay un tema muy interesante, William, el tema de las corridas tradicionales que se desarrollan dentro de nuestras localidades. Una costumbre que no es necesariamente propia, que ha sido traído de otra localidad, y que en algunas localidades, pues bueno, este tipo de corridas, pues bueno, se están cancelando. Es el caso de Colombia. En Colombia, ¿no? Fred nos va a ampliar esta información. Perfecto. Fred, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico. Buenos días. Buenos días, un saludo también para toda la gente que nos escucha. Bueno, este día vamos a tocar un tema bastante controversial, que es la prohibición de las corridas de toros en Colombia. Hace poco el gobierno de Petro, del presidente Petro, Gustavo Petro, ha decidido cancelar las corridas de toros en Colombia por tener un tinte de maltrato animal. Los animalistas han salido a festejar y a prácticamente inundar las redes y las noticias celebrando esta decisión de cancelar las corridas de toros. Bueno, yo creo que esta decisión es más política que animalista, porque, a ver, pongámonos en los casos de esas grandes ganaderías de toros. Si ya no se realizan las corridas de toros, ¿a dónde van esos toros que se han criado con tanta dedicación y sobre todo con tanta inversión? Porque criar un toro de lidia es muchísima inversión, no es como criar un ganado cualquiera. El toro de lidia es criado, por ejemplo, cuando nace el becerro, no se le quita la leche, por ejemplo, la leche es toda para él, para el torito que viene, ¿no? Tampoco vas a poder forzar o acercarte a una vaca de lidia, y mucho menos a los toros que están alrededor. Entonces, nacen libres. Vamos a retomar la comunicación con Fred Arredondo. Fred, ¿nos copias? Bueno, estaba hablándonos Fred Arredondo precisamente de este tema de controversial, dice él también, es cierto, sobre el tema de corrida de toros que ha sido prohibida en algunas localidades. Vamos a nuevamente llamar a Fred. Parece que es un tema de su señal, mi estimado Javier. Sí, aparentemente estamos tratando de recuperar la comunicación telefónica. Esperemos lograr recuperar la comunicación telefónica con Fred Arredondo para hablar sobre este tema que es controversial definitivamente, ¿no? Hay localidades donde se prioriza, digamos, un ruedo de toros antes de, digamos, una institución educativa. Sí, pues, bueno, para muchos son prioridades, ¿no? Bueno, estamos tratando de recuperar la comunicación telefónica, William. Vamos al detalle de más notas. Mientras tanto, amigos oyentes, para retomar la comunicación con Fred Arredondo, hablándonos de esta fiesta tradicional que también se desarrolla pues en algunas localidades de nuestra provincia de Cotabambas.
la gran corrida de toros, que en algunos otros países ha sido prácticamente suspendida. Vamos al detalle de más notas. Bueno, amigos oyentes, reiterando y retornando a la información, la hermana de la congresista Taipe se está aferrando al cargo, dice la nota. Ella es tesorera en la beneficencia pública, esto en Abancay, y en el año 2020 fue suspendida en esta entidad por graves faltas administrativas según expediente judicial. Caso se encuentra ya pues en la vía de casación en la Corte Suprema de Justicia. No solo es su esposo, sino ahora también está la hermana de la congresista Edith Taipe, así se llama, hermana de la cuestionada legisladora purimeña. Es protagonista de un proceso judicial laboral en etapa de casación para evitar que la despidan de la beneficencia pública de Abancay. Es lamentable lo que pasa precisamente en esta entidad, pero serán los fueros judiciales los que determinen finalmente la permanencia o no de la hermana de la congresista. Bueno, recuperamos la comunicación telefónica. Fred, adelante, nuevamente te escuchamos. Sí, estábamos hablando sobre la crianza de los toros de Lidia. Les contaba lo carísimo que resulta criar estos toros de Lidia. Entonces, les contaba cómo nace, crece y se desarrolla un toro de Lidia hasta llegar a la plaza. Más o menos a los 5 años, cuando pesa aproximadamente 500 kilos, los llevan a la plaza y ahí defiende su vida. Muchos de estos toros, si son muy buenos, son indultados, es decir, no se los mata y se lleva a la propiedad o a estas ganaderías para que sirvan de padrillos. Por otra parte, un ganado el que comemos día a día, estos ganados normalmente los que se crían en granja, se pueden ver cómo están confinados a 3 metros cuadrados. Durante todo el día les obligan a comer, les prenden la luz y les ponen hormonas y otros aditivos para que lleguen a pesar al año y medio, al máximo 2 años, están pesando casi el doble de un toro de Lidia que pesa a los 5 años. Entonces, tampoco no es que se mueran de viejitos, ¿no? Entonces el toro, en este caso el de Lidia o el de carne, son destinados para lo mismo, ¿no? O sea, tarde o temprano tienen que morir y tenemos que comer los humanos. Lo que pasa es que ahora último se ha humanizado tanto a los animales que se les hace su cumpleaños, se le hace su torta, o por ejemplo, hace poco ha salido una propuesta de convertir la Plaza de Armas de Lima en un sitio donde los turistas puedan pasear jalados por caballos, en carretas jalados por caballos. Ya los animalistas han salido y han dicho no, que sean libres los caballos, es una tortura, su libertad es lo más importante, ¿no? Pero ¿quién cría a los caballos para que sean libres y para que estén sueltos en la pastura, ¿no? Entonces nos estamos yendo a otro extremo, nos estamos yendo a humanizar a los animales y sobre todo esta es una propuesta de los progres que han planteado este tipo de reducciones o prohibiciones, de tal modo que poco a poco seguramente también se va a replicar en el Perú. Es decir, en el Perú también se va a prohibir las corridas de toros. Y eso no vamos a permitir porque las corridas de toros están muy entronizadas en nuestras costumbres. No hay un pueblito del Ande, no hay un pueblo, una comunidad que celebre su aniversario sin una corrida de toros, por más modesta que sea la corrida, pero hay una corrida de toros que siempre va a festejar y seguramente vamos a tener una pelea entre las entidades que regulan este tipo de actos y la tradición, las costumbres y la población en general. Pero estas regulaciones, estas prohibiciones son a largo plazo. Es decir, de repente nuestros hijos ya no van a querer ver, nuestros nietos ya van a ser indiferentes y poco a poco va a desaparecer este tipo de costumbres. Y felizmente acá en el Ande, sobre todo, cada año se inaugura un
nuevo ruedo de toros, ¿no? Porque acá no se los mata a los animales. Acá se juega, por eso se dice pujllay, toros pujllay. Se juega con el toro, y al contrario de lo que pasa con los toros de casta que están destinados a morir en la plaza, los toros salen vivos acá. Es más, se llevan una vida o 2 vidas, ¿no? En cada corrida o en algunas corridas. Y cuanto más heridos y tal vez haya una vida, es una excelente corrida. Y por otra parte también, recordar que si es que prohíben estas corridas de toros, ya no habrá sentido criar a estos magníficos animales. ¿Quién va a criar con tanta inversión para que al final no llegue a la plaza, sino tengan que morirse de viejitos o tengamos que comérnoslos? Y esta carne no es tan comercial como la carne de otro tipo de ganado que no es el de lidia. Entonces, poco a poco estaremos condenando a desaparecer a un magnífico ejemplar, una especie que es el toro de lidia, porque ya no habrá motivo de criarlos, de invertir en la crianza, ya no habrá motivo de contratar a familias, gente para criar, para la crianza, y por ende la economía más o menos de 7,000 familias en el Perú, así se ha censado, que se dedican a la crianza de toros en el Perú, va a ver afectado su labor, su trabajo, ¿no? Entonces hay que tomarlo con mucha pinza, hay que tomarlos todos los pormenores para, antes de celebrar, antes de prohibir en este caso las corridas de toros, porque estaremos condenando a otra especie más a una inexorable extinción. Gracias. Hola. Aló. Fred, tenemos ahí dificultades en la comunicación telefónica. Definitivamente son políticas, ¿no?, que se van asumiendo dependiendo también los intereses que tengan también las diferentes autoridades, en este caso, digamos, administradores, fundamentalmente del Congreso, ¿no? En todo caso, en la provincia de Cotabambas, esta actividad se caracteriza justamente por lo que decías, ¿no?, por el pujllay, que es una actividad muy interesante, pero bueno, lógicamente a algunas personas no les gusta mucho el hecho de que un animal en un ruedo de toros ingrese a morir, ¿no? Ahí sí las cosas como que cambian, Fred. Sí, en realidad el toro solamente cumple su destino, porque el toro, el ganado vacuno, por ejemplo, muere tarde o temprano, o más temprano que tarde, porque siempre va a estar destinado al mercado. En este caso el toro tiene que morir también para cumplir su función, porque si no muere, ese toro ya no sirve, o sea, ya no sirve para otra plaza. Un toro jugado ya no sirve para otra plaza, y mantenerlo cuesta muy, muy, muy caro en este caso. Entonces, defiende su vida y tiene que morir. He visto muchos casos, por ejemplo, como algún plaza. Este animal tiene que morir, y a veces el comprador no lo mata, porque detrás de eso hay un gran trabajo genético de decenas de años, ¿no? Entonces, a veces el ganadero no llega a matar a este toro, y este toro se vuelve matrero, ya no sirve para otra plaza, porque ahí sí representa un peligro vital para el torero, porque ya sabe, ya no va a la capa, sino directamente al cuerpo. Por eso es que debe morir y cumplir su función. Esa es su función. Y lamentablemente hemos llegado a un estadio de prohibiciones. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha observado que, digamos, en una corrida hay una danza que entra a un toro y le pone su aretito, el aretesca. Y para ellos eso es maltrato animal, por ejemplo. O sea, nos hemos ido al otro extremo
de prohibir ciertas costumbres, ciertas cosas que en realidad por desconocimiento lo consideran como maltrato animal. Ahora veremos en qué acaba esto. Mientras tanto, en los Andes del Perú se siguen inaugurando ruedos, seguimos disfrutando en los diferentes aniversarios de nuestros pueblos, nuestras corridas de toro tradicional, donde no se mata a los toros, más bien se juega, por eso se llama toros pugilatos. Perfecto. Fred, te agradecemos por la importante reflexión que nos haces llegar a nuestro medio de comunicación. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días, tengan un lindo día. Hasta luego. 7 de la mañana con 58 minutos en el informativo Huillarico y Llachtamasicona, Guaycaicona, Panecona. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. En este tema de las corridas de toros, definitivamente hay un grupo de personas que va a estar a favor y otro grupo también que no les agrada, ¿no? Muy bien, 7:57. Vamos hasta Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Aquiles Abarca, profesor Aquiles Minaya, Allilancho, Somasponche, Cachoncapaj. Muy buenos días, amigo Javier. Bueno, con algunas papas en allá te sumas puncha o cachun. Ari, chesiagus no sumas ya taitacha munainiwan. Así es el día de mañana, miércoles 5 del presente mes, por el día del medio ambiente aquí en Tambobamba, se realizará limpieza de los ríos de Palcaro, el río de Chilcamayo. Chilcamayo está, pues, Javier, donde están los hospitales de Chilcamayo. Y los riachuelos de Inque, San Martín y de Pampaña. Posiblemente participarán los barrios, la municipalidad y instituciones. Ojalá que cumplamos, pues, todos con la limpieza según el programa el día de mañana, porque todos somos partícipes, no podemos ver, pues, de lejos nomás, y otros van a trabajar y otros vamos a estar ahí, tal vez metidos en nuestras casas. No, tenemos que participar porque, amigo Javier, bueno, pues esta limpieza ya se ha hecho ya como costumbre aquí en Tambobamba. No es por vez primera ni segunda vez, sino que ya desde años antes ya nos hemos acostumbrado a hacer limpieza de los riachuelos. Ahí están los estudiantes, incluso de la universidad, del instituto. Muchas veces ellos también hacen su campaña de limpieza. Y dignos de felicitar, pues, también a todos que cuidamos nuestro medio, nuestro ambiente, porque no sabemos cuidar nuestro medio ambiente. Botamos, por ejemplo, residuos sólidos, todo en donde sea. No importa, en la plaza de armas, en las calles, no. Felizmente aquí, pues, en Tambobamba, bueno, siempre controlándonos entre nosotros mismos, más o menos tratamos de cuidar limpio nuestras calles, en nuestros barrios, todo, pero sin embargo siempre, pues, hay personas que nos malogran también, y por ahí, pues, hay malestar también para aquellas personas que queremos tener limpio a nuestro pueblo, a nuestras calles. Llega para puncha limpieza toruarisasco, llega limpunicha, limpiay cojala por ir como que mayunaman Palcaro mayo, Chilcamayo mayo, riachuelo kunaps kachan, chay kunapta limpieza ta ruari como estudiante kunaps por ir, ojalá chay naiko costumbre cumplió como pajarín, pues, porque ari manan con ambislapicho ruasi, pues, si no costumbre ginañan que limpieza rueja que Tambobamba llaqtapiqa tarigoshan. Ojalá, o aquí en distrito Kunapi, pues, chaynata ruarishankuman, chaynata programarishankuman, municipalidad manta, pues, bueno, ya chaykun, ya chauros pandas, kikilan chaymata trabajan, kikilan chay purinchis, huichayman, urayman, pues, chaypaja motivanan, por ejemplo, autoridades kuna, municipalidad kuna, chaynata ruarishanku chayqa alimpunichakamu wakin distrito Kunapi, pues, Huaracocha Javier, chayllacha kunan totamantan rimarimuy nikaman.
Cosa pone el profesor Aquiles Ricky, en todo caso, Yapanchis Bajares Hakashanchis Ricky, Puririnanchis Paj y Mapa Ricky, que hay campaña de limpieza Nesja, Soma Ricky Kalinch con Mayunches con Akanampa. Profesor Aquiles, Pajarin Camaño, muchas gracias. Pajarin Cama, Javier. Actividades que se desarrollan en Tambobamba, por supuesto, a quienes les hacemos llegar el saludo cordial a través de los 97.5 de la FM. Estamos llegando hasta Tambobamba. Nos comenta Aquiles que también el cielo está azul serrano. Azul serrano. Pedacito, ¿no?, de cielo. Cielo celeste. Cielo es celeste, ¿no? A David Ortiz le encanta. Le encanta pues el celeste. Muy bien, tenemos comentarios a través de transmisión de Facebook. Así es. Juana Lunas nos dice, buenos días amigos de Radio Surfui. Alejandro Pañura Puma también nos dice, ¿cómo consumir vinagre de manzana? Ya nos ha explicado nuestra nutricionista en la mañana de hoy y lo saludable que es consumir el vinagre. Elio Sade nos dice, muy buena información. Eduardo Arcos Lima, un saludo también. Yo consumo vinagre de manzana solo en ensalada, dice. Muy bien, está bien. Interesante. Es interesante consumir entonces vinagre. Candia, el apurimeño, nos dice saludos para el distrito de Akira por su aniversario. Claro, el 29 estamos de mantel largo, ¿no? 167 aniversario de creación política del distrito turístico de nuestra provincia de Cotabambas. Akira. Así es, Akira está próximamente de aniversario. Eduardo Arcos Lima nos dice, solo en el Perú pasa todo eso cuando todo es muerte, ya no es tradición. Ojo, es una masacre o tortura al animal. Bueno, refiriéndose precisamente al comentario de nuestro especialista Fred Arredondo con respecto precisamente a la permanencia de esto de el ruedo de toros. Usted puede participar también con su comentario a través de transmisión de Facebook. 8:3, vamos con más información. En Ayacucho adquieren kit de revocatoria contra Oscorima. Se debe llegar a 120,000 personas, firmas en toda la región de Apurímac. En breve ya ingresa Lisbeth Saldívar con las portadas. El Comité Pro Revocatoria del gobernador regional Wilfredo Oscorima realizó el pago al Banco de la Nación y adquirió un kit para iniciar el proceso de revocatoria en su contra. El comité acusa a Oscorima de una mala gestión, incumplimiento de promesas, no presentar plan de gobierno, negligencia, entre otros. Se lee también la situación del gobernador Wilfredo Oscorima da una mala imagen a la institución. Sin duda. Definitivamente, ¿no? La OMPE deberá entregar el kit de revocatoria el día de hoy para dar inicio a la recolección de firmas en toda la región hasta llegar a más de 120,000 firmas que representan el 25% de el electoral. Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Oscorima, ¿no? El joyero. Así, ¿no? Ahora así lo conocen, ¿no? Como el joyero. Qué lindo este gobernador. Nos vamos con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Ya se encuentra con nosotros Lisbeth Saldívar. Por supuesto, para que nos alcance las primeras planas. Y antes, seguramente nos va a comentar si ella consume vinagre. ¿Cómo estás, Liz? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, William? Buenos días, Javier. Ella sí Buenos días consume, a todos nuestros yo amigos. creo que sí, ¿no? Sí. Para tener ese físico, yo creo que sí. Sí, impresionante. Sí, impresionante. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que consumía qué? Vinagre, usted debe consumir. El vinagre blanco sí, en las ensaladitas. Le da un toque ahí. Nada es casual, William, nada es casual. Para tener el impresionante blanco, físico de usted, vinagre blanco, ya saben, ¿ah? Es el secreto. Delta, ¿no? Saludable. Piel radiante. Piel radiante. Ya quisiera. Bien. Ya quisiera. ¿Y cómo es su secreto, Lisbeth? O sea... ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? ¿Qué me quieres decir? Sé un poco más claro con tu pregunta. Estamos hablando del vinagre. Ya vemos saludable, sí. Siempre usted saludable, con buen físico, ¿no? Bueno, en realidad, no sé, de hecho que es un poco contrario, ¿no? A mí me encantaría hacer actividad física, pero no lo hago. No porque no me gusta, sino me encantaría. Creo que es el tiempo a veces, pero ya prontamente vamos a hacer actividad física. Cuando lleguemos a los 50. Para eso falta muchísimo.
Bueno, compañeros. Oye, mejor no hablemos vamos con las primeras planas, sí, porque me da pena decirlo. Adelante, Liz, con las primeras planas. Perfecto, vamos ahora sí con la lectura mejor de los diarios, porque la actividad física está un poquito lejos, por ahí con los deseos de querer hacer actividad física, pero bueno, ustedes que pueden, háganlo, jóvenes, caballeros, señoras. Bien, está bien caminar, sí, a veces también caminamos de todas maneras, para compensar un poquito, ¿no? El día a día. Muy bien, ahora sí, vamos con pregón. Cooperativa Los Andes, a la vanguardia de la tecnología. La Cooperativa Los Andes dice, acorde a las exigencias tecnológicas e innovación, inicia la implementación del sistema financiero, Financial Business Standard 2.5, desarrollado por la empresa Tifol Software, diseñado para la optimización, dice, de mejor manera la gestión financiera de la cooperativa. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, acá viene la fotografía, veo del señor alcalde de Chalhuahuacho, un poco preocupada, con el rostro medio desencajado. Dice, otros 4 distritos en la mira solicitan kit de revocatoria para alcalde y regidores de Chalhuahuacho. Bueno, eso estaba ya como que, digamos, cantado hace unos días, ¿no? Obra largamente esperada y vital para Andahuaylas. Proyecto de riego Chumbau pronto será entregado a favor de 1.200 familias en 8 comunidades. Casos siguen subiendo. Realizaron sensibilización a vecinos de Patibamba bajo sobre el dengue. Bueno, el clima también, pues, ¿no? En Abancaycito, calorcito que hace en Abancaycito, creo que el tema del dengue va a continuar. Entonces, nada más hay que tener, pues, precaución en el uso del agua, básicamente, ¿no? Nada estancado. Con el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo, acuerdo crucial para la planta de residuos sólidos. En reciente reunión en la comunidad de Juan Velasco Alvarado, entre el alcalde de Abancay, regidores, líderes comunitarios y pobladores, consolidan los términos establecidos por decisión unánime. Los pobladores delinearon los pasos para la transferencia del terreno y su inscripción en los registros públicos antes de la entrega al Ministerio del Ambiente. Qué bueno, importante acuerdo en todo caso. EMUSAP obtiene financiamiento para mejorar suministro de agua potable en Tamburco. En Abancay, director del Hospital Guillermo Díaz entrega resoluciones de ascenso al personal de salud. OMPE recibe 20 solicitudes de kit de revocatoria en primer día del cronograma, y de hecho entendemos que los días todavía continúan para pedir o solicitar estos kits de revocatoria. Así está nuestra población apurimeña. La mayoría pues desea que su autoridad trabaje o en todo caso haya un cambio allí, porque la verdad no se está avanzando, ni adelante ni atrás, dicen por allí. Vamos con el diario El Sol de la vecina región de Cusco. Solicitan kit para revocatoria a Werner Salcedo, gobernador de Cusco. Se le viene la noche. En total fueron 9 solicitudes de revocatoria para diferentes autoridades presentadas en el primer día de adquisiciones. ¿Qué le parece? En Cusco solo fueron 9, en nuestra región 20, o sea, más que el doble. Están disconformes en todo caso con la ejecución o el desarrollo que vienen dando pues las autoridades. Directiva de la ejecución es de ejecución obligatoria. Entró, dice, en vigencia nueva regulación para la ejecución de la obra por administración directa. Se dará facilidades a los turistas para programar su salida de tren y la devolución de pasajes. Machu Picchu reprogramará visitas que fueron o a los afectados por la suspensión de vuelos que hubo pues no en estos ayer prácticamente desde el día domingo por la noche y hasta ayer que fueron pues afectados. Así están los diarios de circulación regional y nos vamos con el diario El Cusco, también de esta vecina región que es Cusco. El primer día se iniciaron 9 procesos contra autoridades regionales y municipales en Cusco. Empezó la fiebre por lograr la revocatoria. Además, dice, hay muchos ciudadanos interesados todavía en iniciar en todo caso cada uno de sus respectivos procesos
y no quieren quedarse atrás, pues consideran que les permitirán salir a la palestra. Por otro lado, gobierno emitió ayer norma en edición extraordinaria prorrogando estado de emergencia en el corredor minero sur. A pesar de, el texto dice, a pesar de graves problemas funcionarios se niegan a asumir responsabilidades. El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y directivos de Corpac, pues se levantan o se lavan las manos por esta crisis que ha perjudicado mucho la imagen del país, especialmente en el ámbito del turismo. Mientras tanto, Fiscalía y pues Contraloría han iniciado procesos por delito de omisión de funciones y otros. Efectivamente, se tiene que hacer, porque imagínense cuánto turismo se quedó, que estuvieron pues ellos programando seguramente su viaje hasta Machu Picchu y otros lugares, y de pronto por todo este retraso ya muchos seguramente ya no cumplirán. Brindan facilidades a turistas afectados por crisis aeroportuaria, como debería ser, ¿no? Iniciación del mes de mayo fue, inflación, perdón, del mes de mayo fue de 0.09% y acumulado vaya por los 2%. Así está en los diarios de circulación regional. Nos vamos rapidito hasta la región de Arequipa, con el diario El Correo, que dice... cortan atención en el IREM, drama y larga espera en aeropuerto regional. Cientos de viajeros resultaron perjudicados por los problemas en el terminal aéreo de Lima y aguardaron por una reprogramación de vuelos. Pequeños corredores lo dejan todo en la pista de Estadio La Tomilla. Varios pacientes se quedaron sin ser asistidos por la falta de personal, habla pues de este importante hospital en la región de Arequipa. Nos vamos con los diarios de circulación nacional y empezamos con el diario El Comercio. El aeropuerto de Lima estuvo inoperativo por casi 8 horas. Caos en el Jorge Chávez afectó a más de 10,000 pasajeros y 215 vuelos. La Fiscalía advierte que existen pues indicios del delito de omisión de funciones por parte de Corpac por la falla en el suministro eléctrico que afectó las luces de la pista. Parte superior nos encontramos una vez más ante la pésima calidad de gestión de una empresa estatal, indica este diario. Mbappé llega al Real Madrid por 5 años, dice la parte superior de este diario, hablando también del fútbol. La República, ¿qué dice la República? Más de 10,000 pasajeros varados. Fiscalía interviene en caos de Jorge Chávez, ¿no? Con lo que ha ocurrido estos últimos días en el aeropuerto, con la cancelación o en todo caso de estos pasajes, pues luego de que entró inoperativo este aeropuerto. Fujimorismo alista el retiro de Gracia contra la ONP. Alejandro, sobrecostos dejan a Lima sin limpieza pública desde hace 4 días, indican. Congresista Picón es sentenciado a 4 años suspendido. Dice así el diario La República para hoy. Gestión, que nos trae en su portada, Gestión, tome nota, a este diario que trae pues información para hoy. Reciente incidente afectó al menos a 8,500 pasajeros. Total, ¿cuántos fueron? 10,000, 8,500. Corpas admite que paralización en el aeropuerto Jorge Chávez puede repetirse. El presidente de la entidad, José Luis Barrios, reconoce que no hay un plan de contingencia ni garantías. ¿Qué te parece? No hay plan de contingencia. Qué terrible. A raíz de esta falla eléctrica, pues gremios del sector reiteran su pedido de posponer la fecha de inauguración del nuevo terminal. Microfinancieras deben prestar con cautela, dice según la SBS.
las 3 medidas que ponen en jaque la prudencia fiscal. El 75% de peruanos indica no importarle si su marca favorita desaparece. Claro, ¿no es cierto? Perú 21, que dice Perú 21, 8 de la mañana con 16 minutos. Juan Stoicel, vicepresidente de la Cámara de Turismo del Cusco, lo que ha sucedido es una vergüenza nacional. Corpac es una bomba de tiempo, dijo él. Presidente de la entidad, José Luis Barrios, dice ante el Congreso que no hay garantías para que el accidente, en todo caso, no vuelva a ocurrir. No hay garantías. Democracia e integridad será, dice el lema del CADE universitario. Oposición mexicana denuncia contienda desigual. Ahora se pondrá o se podrá regenerar dientes perdidos. También dice en cuanto a medicina y tecnología en esta sección, en este diario Perú 21. El peruano en su portada, titular del Interior y Fiscal de la Nación se reunieron. Ejecutivo y Ministerio Público articulan medidas para combatir inseguridad. Encuentro tuvo como finalidad acordar acciones a fin de mejorar efectividad en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Ambos funcionarios se comprometieron a impulsar la colaboración entre sus sectores a fin de lograr investigación rápida y efectiva. Por otro lado, este diario, en la parte derecha superior, Confide asigna 950 millones en garantías a MIPES, fomentan acceso al crédito en provecho de estas unidades productivas. Así están los diarios de circulación regional y nacional. A ver qué nos dice La Razón, también tengo acá entre manos, que podamos compartir. Dice así, trae el rostro del señor Antauro. Dice, Antauro cobró 500,000. Mientras estaba preso por matar, dice a policía, recibió más de $500,000 de soles como pensión. ¿Qué le parece? También recibió 72,000 solcitos por combustible, pese a que no le correspondía. Pese a ello, dice, se niega a pagar reparación civil a deudos de 4 policías asesinados en Andahuaylas. O sea, después de haber recibido un poco más de $500,000 y aparte de esos 72,000 solcitos, él sí no quiere pagar, con respecto a su reparación civil. ¿Qué tal? Sinvergüenza, ¿no? Revelan monto máximo y critican escalas actuales. Suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en pie de guerra exigen pues aumento remunerativo. Mientras tanto, algunos otros presos reciben normal, pues, ¿no? Todo lo que le correspondía. ¿Qué tal gracia? Diría, pues, en todo caso. Correo en su portada o en su difusión nacional, gran impacto, 10,000 pasajeros varados, 128 vuelos cancelados, 31 vuelos desviados, 12 horas de paralización. Eso fue prácticamente un resumen de lo que ha ocurrido pues con este apagón, básicamente, ¿no? Ministro de Transportes Raúl Pérez Reyes afirmó que el accidente fue un hecho fortuito, por lo que no habría sanciones, pues estas se aplicarán o aplican solo en caso de incumplimientos, ¿no? Pues, o sea, se supone que debían estar o habría pues mínimamente un plan de contingencia, o sea, para que justamente no sucedan las 12 horas de paralización. Si bien es cierto, podría ocurrir este tema, pero la idea es en pocos minutos restablecer o finalmente ya pues no sé, o ya sean un par de horas, pero no 12 horas de paralización. 8 de la mañana con 20 minutos. Así están los diarios de circulación regional y nacional para hoy, 4 de junio 2024. Muchísimas gracias, compañeros, por el espacio. Que tengan un buen día y no sin antes recordarles a todos nuestros amigos que a las 9 de la mañana nos escuchamos en el programa La Chambita. Si usted desea vender, comprar todos sus avisos comerciales, al WhatsApp de la radio, al 974-78-2420, y todas las redes sociales de Radio Surfing está al servicio suyo. Muchas gracias. Adelante. Perfecto, Oliver. Gracias. Muchas gracias por la información. Tú, Pananchita.
Tupananchis Cama, Lisbeth Saldívar, con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Bueno, nos vamos con las deportivas. Vamos con la información en el plano deportivo. Vamos con la información deportiva, amigos oyentes de Radio Surfo. Y bueno, y sin duda, la información se viene desde la Videna, porque es allí donde está concentrando, entrenando día a día la selección peruana de fútbol, con miras a su participación en la Copa América, que se desarrolla en una semana y media más. Vamos a debutar ante la selección de Chile. Vaya partidito. Este va a tener un aditivo especial, porque recordemos que ahora está como director técnico de la selección chilena Ricardo Gareca. Y bueno, sin duda es un tema de inspiración para algunos jugadores, y para otros seguramente será también la posibilidad de ganarle pues a la selección chilena, que de un tiempo a esta parte ha ido mejorando su nivel de juego. Vamos a ver qué pasa. Va a ser buen partido el que se viene ante la selección de Chile. Pero antes hay dos amistosos. Este fin de semana, el viernes a las 7:30, la selección peruana va a enfrentar a Paraguay. Este sí va a ser un rival, digamos, para medir cómo estamos, como selección. Yo creo que este rival está bien, porque también se está preparando para la Copa América y quiere mostrar lo mejor, porque hay crecimiento también en este fútbol de Paraguay. Y después el 11 estaremos jugando ante El Salvador, ya en Estados Unidos, donde ya se quedan los de la selección, se preparan, casi unos 20 días van a estar allá en Estados Unidos disputando la Copa América. Si es que no nos mandan de retorno antes, por no clasificar a la siguiente fase. Hablando de polémicas, bueno, Valera ha sido desconvocado el día de ayer precisamente por un tema personal, estrictamente personal, dijo el técnico Fossati, pero al margen de ello también se generó pues digamos el comentario, ¿qué es lo que ha pasado con Valera? Bueno, teniendo en cuenta que solamente ahorita tenemos un delantero, digamos, de este nivel. Un delantero decimos porque es Gianluca Lapadula, porque Paolo Guerrero yo creo que va a ser jugador de recambio. Él tampoco no ha estado jugando al igual que Cristian Cueva, y no sé por qué Fossati lo está llevando en esta oportunidad a la Copa América. Yo creo que ya se tiene que dar paso a otros jugadores, ¿no? A las nuevas generaciones, porque tiene que ser así. Esto tenemos que renovarlo ya, y este es el momento en la Copa América para poder hacer ese cambio, porque si no vamos a continuar con lo mismo. Igual pasa con Cristian Cueva, que todavía mantiene una lesión, está haciendo trabajo ya, digamos, competitivo, pero es un jugador sin club, ¿no? Actualmente es un jugador libre, no tiene club, y muchos dicen que está esperando, digamos, debutar en la Copa América de 20 minutos, de 15 minutos en 15 minutos, porque no le van a dar partidos enteros. El hombre todavía no está físicamente bien, está saliendo de una operación. Tendrá que ir de a pocos, pero él quiere agarrar un club seguramente internacional, y la vitrina es sin duda la Copa América. Yo creo que Fossati ahí tiene que ajustar bien el tema, porque ya tiene que dar oportunidad a nuevos valores en nuestra selección peruana. 7:30, entonces reiteramos, es el partido de este fin de semana de la selección peruana ante Paraguay. Javier, miraremos este encuentro, por supuesto disfrutando también del merecido descanso en la comodidad de la casa. Sí, pues en la comodidad de la vivienda, junto a la familia, con los seres queridos, y bueno, con los aperitivos. ¿Qué normalmente para ver un partidito de selección, ¿no? De selección, sí. Normalmente que es un pollito a la brasa, una pizza, una pizzita también, sí, para compartir en familia. No, y eso es, ojo, amistoso, pero cuando jueguen en la Copa América, nos va a tocar a veces acá en el trabajo. Sí, igual traeremos una pizzita. Una pizzita de Chalhuahuacho. De Chalhuahuacho, claro. Y un pollito de los primos. De los primos, y de algún pollo, perdedor que nos pueda pagar, ¿no? Hablando de perdedores, un gran saludo para nuestros amigos de Gestión Social. El fin de semana estuvimos jugando un partidito. Vaya qué partidito, ¿eh? Sí, los compañeros, intenso. Yo les recomiendo que vayan un poquito al gym, porque no están aguantando el encuentro. Sí, tienen prácticamente dos equipos. Hacen recambio tras recambio, y a pesar de eso quedan totalmente agotados. Y el poderoso equipo de Surfo solo lleva un equipo. Un equipo, sí, exactito, ni más. Exacto, y aguantamos normal hora y media. Pero bueno, ahí están pues nuestros amigos de Gestión Social, que hacen su máximo esfuerzo para poder empatarnos. Ay. Nos vamos, amigos oyentes. Que tengan buena mañana, amigos. Se despide William Guamán y Javier Chejia. Nosotros estaremos volviendo mañana en este mismo horario, de 6:30 a 8:30 en el informativo Huillaricuy. Radio
Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud.